Ante las intensas lluvias que cada año dejan terribles consecuencias, esta administración municipal decidió brindar soluciones definitivas. El Plan Choque, con una inversión de 7.5 millones enfocada a los 16 sectores más vulnerables de Guayaquil. Reemplazamos los tubos existentes por ductos cajón. El Canal El Chaco es una obra tan grande como una autopista de 13 carriles. El Plan Choque es un megaproyecto que refleja la determinación del alcalde Aquiles Álvarez ante un fenómeno climático inminente. Guayaquil avanza. Como ya es conocido, con amplia mayoría la Asamblea Nacional ha aprobado en segundo debate el proyecto de ley económica urgente de eficiencia económica, para ser más exactos, y generación de empleo, como se titula este proyecto, que constituye la primera propuesta de iniciativa del presidente de la República, Daniel Noboa Sin. Para analizar este tema y ampliarlo un poco a la situación económica que vive el país, hemos invitado hoy a Alberto Acosta Burneo. Él es consultor en evaluación del impacto de las políticas públicas, además de editor de la publicación de economía Análisis Semanal. Economista Acosta, buenos días, bienvenido a Radio City y Así Amaneció. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Qué tanto resuelve el proyecto de Daniel Noboa la situación económica difícil que viven los ecuatorianos? Bueno, ese es un proyecto que al fisco le va a ayudar a comprar tiempo. Le va a generar alrededor de 830 millones de dólares el próximo año. Con eso le va a ayudar a que las recaudaciones no caigan tanto como caerían de otro modo, porque las recaudaciones tributarias están cayendo. Este proyecto también abre la puerta a algo interesante, a las zonas francas y a las asociaciones público-privadas. Sin embargo, hay que considerar que del lado fiscal ni de lejos logra solucionar la crisis fiscal. Estamos frente a un déficit que este año va a cerrar en alrededor de 5.000 millones, sobre 5.000 millones, atrasos que también van a alcanzar 5.000 millones de este año, y este proyecto no le va a elevar en neto las recaudaciones fiscales, va a compensar probablemente la caída de recaudaciones. Significa que para el próximo año el fisco empieza el año ya con una nueva necesidad, un nuevo déficit de alrededor de 5.000 millones. Entonces, no es la solución por el lado fiscal. Por el lado fiscal, el gobierno va a tener que ir al origen del problema, que está por el lado del gasto. Optimizar gastos y focalizar subsidios a los combustibles. Y ahí, por ese lado, van las soluciones por el lado fiscal. Este proyecto no es la solución, es simplemente uno de los eslabones, pero se requieren una cantidad importante de medidas adicionales por el lado de optimización de gastos y focalización de subsidios. En esa misma línea, economista Acosta, estamos hablando de la posibilidad también de analizar impuestos en particular que pudiesen ayudar también a dar oxígeno a la debilitada economía ecuatoriana. Bueno, la realidad es que en este momento subir impuestos lo único que haría es hacer que la desaceleración económica se profundice. Bueno, la realidad es que los últimos 3 meses las ventas han venido cayendo, la economía está debilitada, no hay generación de empleo. Entonces, la solución a la crisis fiscal de subir impuestos generaría graves problemas económicos, porque desaceleraría aún más, le quitaría más impulso a la economía. Entonces, la solución no viene por el lado de más impuestos, la solución viene por corregir el origen del problema. En los primeros 10 meses de este año, el gasto corriente ha seguido subiendo imparable, 1.400 millones de dólares adicionales en gasto. Mientras el Estado sigue gastando ese ritmo, no hay dinero que alcance. Entonces, la solución a la crisis fiscal no es seguir subiendo impuestos, destruyendo empleos privados, destruyendo actividad económica, sino que la solución viene por el lado de optimizar el gasto, que eso significa priorizar en salud, educación, seguridad, y eliminar todo lo demás. Significa focalizar subsidios a los combustibles, que es hacer que el subsidio llegue a quien realmente lo necesita, y que el resto comencemos a pagar un precio más cercano al valor de mercado en los combustibles. Bueno, parece, economista Acosta, que en esa línea el gobierno tiene clara la película en relación o con relación a lo que usted también ha analizado. Sin embargo, tocar el tema de la focalización al subsidio a los combustibles siempre será un tema polémico, complejo, sobre todo para un gobierno que tiene aspiraciones de mantenerse más allá del tiempo para el cual fue electo. Estamos muy claros que no existe la alternativa de no hacer nada, porque uno dice, el gobierno quiere reelegirse en 2025, entonces mejor no va a tomar ninguna medida impopular. El no tomar ninguna medida impopular es tremendamente impopular,
¿Por qué? Porque el costo político de no hacer nada es enorme y ya lo estamos viviendo. El gobierno se está dando cuenta, poco a poco se está dando cuenta, cómo por no tomar medidas correctivas en materia fiscal no puede pagar a los proveedores. Entonces el gobierno se ha transformado al día de hoy en una fuente de iliquidez en toda la economía. Los atrasos van a cerrar este año en 5.000 millones de dólares, según cifras oficiales. ¿Esto qué significa? Que el gobierno sigue comprando, pero no paga. Entonces no les paga a los GATS, les debe ya 3 meses a las alcaldías y prefecturas. A la seguridad social no le ha pagado desde marzo. A los proveedores privados tampoco les paga. El gobierno estima cerrar el año con deudas de más de 1.000 millones de dólares a los proveedores privados. Y todas estas instituciones que no reciben sus pagos, a su vez tampoco pagan a sus proveedores. También se atrasa en el pago de los sueldos de sus empleados, etc. Entonces, el costo político de no tomar medidas es gigantesco. Entonces, si el gobierno equivocadamente dice no voy a tomar medidas impopulares para ganar la reelección en 2025, bueno, el costo de esa decisión va a ser tan grande que le va a hacer perder la reelección de 2025. La única salida que tiene es hacer lo correcto, tomar medidas correctivas, por más que sean impopulares, en el corto plazo, pero si es que la economía comienza a crecer en un mediano plazo, se lo van a agradecer, porque van a saber que tomó los correctivos que requería la economía. El peor de los mundos es el que tenemos ahora, un fisco quebrado, que genera una cadena de liquidez en toda la economía, que no hay empleo y que quienes quieren buscar un empleo, especialmente los jóvenes, tienen que subirse a un avión, porque en el Ecuador no hay empleos. Alberto Acosta Burneo es consultor en evaluación del impacto de políticas públicas y editor de la reconocida publicación Análisis Semanal. Economista Acosta, hace pocos minutos entrevistamos aquí mismo a uno de los principales estrategas de la campaña publicitaria que llevó a la presidencia a Javier Milei y analizamos un poco estas imágenes donde se lo veía a Milei recortando el Estado desde una pizarra, ¿no? Eliminando ministerios, entre otras cuestiones, que hace sentido muchas veces con las necesidades que tienen los electores. En Ecuador, optimizar el tamaño del Estado ¿es algo sencillo o realmente complejo? Porque al final tenemos una mentalidad, los ecuatorianos en términos generales, estatista. Sí, sencillo no es. En la política tiene todo tipo de complicaciones y hay que saberlo hacer. Hay que tener estrategia política, conocer de los tiempos, comunicación, etcétera. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque tenemos un Estado que gasta en todo, que se dedica a todo. Pero cuando llega a lo importante, a lo que sí le cambia la vida al ciudadano, salud, educación y seguridad, el Estado nos da servicios menos que mediocres, inaceptables. Entonces los mismos ciudadanos somos quienes debemos de exigir calidad en el servicio público. ¿Y cómo lograr que haya servicios de calidad en lo prioritario, en lo importante, salud, educación, seguridad? Es priorizando. El Estado tiene que enfocarse en lo que realmente le importa al ciudadano. ¿De qué nos sirve un Estado empresario de minería, empresario de ferrocarriles, empresario de telecomunicaciones, banquero, etcétera, etcétera? Por no hablar además de los cientos de institutos y burocracia inútil que tenemos. Eso no nos cambia la vida a los ciudadanos, eso estemos muy claros. Entonces necesitamos un Estado que se dedique a lo que es realmente importante. Voy a hacer una lectura muy breve de algunas de esas instituciones inútiles que deben ser eliminadas. A ver, a eso Empecemos precisamente por la Agencia Espacial Ecuatoriana, Agencia de Aseguramiento y Calidad de los Servicios de Salud, Medicina Prepagada, Agencia de Regulación y Control Postal, Agencia de Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, Unidad Nacional Antidopaje, Consejo de Igualdad Intergeneracional, Consejo de Regulación y Desarrollo de Información y Comunicación, Dirección Nacional de Áreas Protegidas, Dirección Nacional de Biodiversidad, Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, Empresa Pública de Parques Urbanos, Empresa Pública Nacional de Hábitat y Vivienda, Empresa Pública Refinería del Pacífico, Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Instituto de la Meritocracia, Subsecretaría de Imagen Gubernamental, Secretaría Nacional de Gestión Política, Secretaría Técnica de Drogas, Secretaría Técnica de Erradicación de la Pobreza, Secretaría Técnica de Límites Internos, Secretaría Técnica del Mar, Secretaría de Trámites para disminuir la burocracia, Superintendencia de Control de Imagen del Ejecutivo, Superintendencia de Control de Poder de Mercado, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Autoridad Nacional del Agua, Secretaría de Movilidad en Quito, etcétera, etcétera. No les quiero aburrir,
pero la lista es gigantesca. Un Estado desenfocado, que gasta en todo y que lo importante, muy simple, salud, educación y seguridad, nos da unos servicios menos que mediocres. Es simplemente inaceptable. Tendríamos una oportunidad para que se replique la pizarra de Milei con toda esa lista, economista Acosta, diciendo fuera, fuera, fuera a cada rato, porque sin duda alguna hay una serie de instituciones que no entendemos para qué sirven realmente. Finalmente, economista Acosta, ¿usted ve algún tipo de ajuste o intención del gobierno en poder seguir haciendo ajustes en función de recuperar un poco el control fiscal en este país? Yo creo que lamentablemente el gobierno entró sin conocimiento de la situación fiscal y que poco a poco se está inteligenciando en la situación. Bueno, es positivo que se vaya dando cuenta, que se vayan abriendo los ojos y vean cuál es la realidad. Pero hay que recordar que hace pocas semanas el gobierno decía no voy a tocar subsidios, no voy a tocar el gasto, voy a hacer este proyecto tributario y ya, como que esa fuese la solución a todos los problemas, cuando esto no ayuda en nada a eliminar el déficit fiscal, a solucionar la crisis fiscal. Entonces, poco a poco se está dando cuenta y hay declaraciones del ministro de Finanzas recientes, ayer hacía en una entrevista, donde reconocía que sí había que hacer más. Esperemos que aceleren este proceso porque ya llevamos casi un mes de gobierno y todavía no plantean soluciones a los graves problemas nacionales. Apenas tiene un gobierno de 17 meses, no tiene tiempo de aprendizaje, no podemos esperar 6, 8, 10 meses para que se dé cuenta de cuál es la realidad nacional. Necesitamos un gobierno que tome medidas pronto. Las tareas debió haberlas hecho antes de ser gobierno debió haber estudiado los grandes problemas nacionales para entrar con soluciones desde el primer día. Que eso es lo lamentable, seguimos perdiendo el tiempo sin que se tomen soluciones de fondo. Queremos agradecer al economista Alberto Acosta Borneo, consultor en evaluación del impacto de las políticas públicas, editor de la publicación Análisis Semanal y columnista de la revista Vistazo. Son las 8 de la mañana y 51 minutos.